Muy bien, ya están llegando los estudiantes. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, profe, aquí saliendo del trabajo ¿Sí? ¿Dónde trabajas, hijo? en el Ministerio Público, en atención primaria. En atención primaria. Sí, es Esto. 24 horas, profe. Ay, Dios mío. Sí, así que Y entonces, ¿cómo ibas manejando? No. no, yo no, como estoy viajando desde Chorrera hasta Alcaldería, ¿Trabajas en eh, Chorrera? no vivo, mi casa está en Chorrera y mi trabajo me cambiaron por la subregional de Chivo Chivo. Ay, sangre de Cristo. Sí, Sangre de Cristo. Pero bueno, ya vas para la casita. sí, Gracias entonces, a Dios. sí, mi papá cuando son turnos así, él no me presta el carro porque son muchas horas y él le da miedo que me quede dormido o algo así. Es cierto, es cierto. Haces bien, es preferible que te vayas en tu bus. Es Sí, preferible que te vayas en tu bus. Pero si quieres esto, Valencia, vete tranquilo. Yo y te voy- veo Sí, y lo ves la clase en YouTube. en YouTube. Voy a ponerte aquí excusa. Vete tranquilo, hijo, y te felicito por el trabajo que has hecho. Voy a Ah, ponerte bueno, ya aquí. No te preocupes. gracias, profe. Bien, mijito. Hola, Misalia, ¿cómo amaneciste? Hola, profesora, buen día. Gracias a Dios, bien. Qué bueno. ¿Y usted? Qué bueno, muy bien, mi cielo, bendecida en el Señor. Amén. Muy bien. Esto ves la pantalla, ¿verdad? Vamos a esperar un minutito, porque son las 6:59 para que se vayan incorporando tus compañeros y empezar rápidamente. Me gusta siempre que me vean cuando yo voy aquí abriendo, porque todavía hay gente perdida. Sí, hombre, todavía hay gente que anda perdidos en la nebulosa. Nosotros, Profe, estuve viendo el video ese de que hizo con la profesora Géneva, creo que se llama. con la profesora Chambers, ajá, ¿te gustó? Mixdalia, se te fue el audio. Se te fue el, Mínima. ajá, se te fue el Y audio. no me escucha. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Ok, que en el colegio que yo estudié, las lecturas que nos enviaban los profesores, por ejemplo, en la asignatura de español eran mínimas. Así que el nivel de lectura yo vine a leer fue ahora que empecé a estudiar de poco a poco. Y no es un hábito que así que he creado, pero mire que el video de ella me gustó mucho porque uno puede empezar a crear ese hábito con un manga. Me pareció algo increíble. O con poesía, según lo decía ella allí. Sí, 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 con poesía. Ujú. Hola, Kathleen, ¿cómo estás? Hola, Edilma. A ver, dígame, ayer yo quedé, ¿dónde quedé, Mixdalia? Digo, fueron en los elementos constitutivos del delito. Aquí Ujú, en esta gráfica. Bien, correcto. ya se van incorporando. Ya se van incorporando. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Estoy contenta de tenerlos aquí. Empezamos el día dándole gracias al Señor Todopoderoso porque dentro de su infinita misericordia nos permite estar aquí en este conversatorio académico con salud y pudiendo forjar nuestro proyecto de vida. Así que toda la honra y toda la gloria sea para Dios Todopoderoso. Empezamos aquí. Ayer estábamos hablando, recuerde lo que yo estaba explicando ayer. Nosotros estábamos señalando la definición de delito
desde el punto de vista del Código Penal y la definición de delito según la doctrina. Y la doctrina que estábamos utilizando era el concepto de la doctora Julia Sáenz. Y hablábamos pues que eran 6 elementos de acuerdo a la definición que yo di de delito. Es decir, que si yo les digo, denme una definición desde el punto de vista de la doctrina, entonces este sería un ejemplo para que usted esboce, estructure la respuesta. Yo les planteaba a ustedes que son 6 los elementos constitutivos del delito desde mi punto de vista, que era acción o conducta, tipicidad, culpabilidad, punibilidad, imputabilidad y antijuridicidad. Y a medida que va avanzando, de hecho yo ya se los he explicado ahí en los tutoriales, el por qué considero que son 6 los elementos constitutivos del delito y no 4. Pero vamos aquí poco a poco. ¿En qué consiste el iter criminis o camino del delito? Fíjense, es todo el proceso a través del cual se lleva a cabo la comisión de una figura delictiva. Por eso se llama camino del delito o iter criminis. Todo el proceso de ejecución de la figura delictiva. Todos los pasos que el agente o sujeto activo lleva a cabo para lograr tener como resultado final la comisión de la figura del delito que él ha planificado. Entonces yo aquí le pongo ese conjunto de actos idóneos inmateriales y materiales, es decir, ese proceso de ejecución, de elaboración y ejecución del delito, que es el iter criminis, proceso de ejecución y de elaboración y ejecución del delito, está compuesto por actos inmateriales y por actos materiales. Actos inmateriales son los que están dentro del pensamiento del agente o sujeto activo y no son penados. Esos son los actos inmateriales. Y los actos materiales son aquellos que ya ejecuta y realiza el sujeto activo y que traen consigo la implementación de una sanción penal. Recuerde usted, y es obviamente el delito, recuerde usted que yo les he dicho que en materia de derecho penal, uno de los principios fundamentales es el principio del acto. Y le he dicho, tatúeselo, forever, porque esa es una información que le va a ayudar a usted siempre. Ese principio del acto que me dice, 1, en materia penal solo se sanciona lo que se pueda evidenciar. Y lo que se pueda evidenciar son los actos externos que realiza el individuo. Los actos internos, los que pertenecen a la psiquis del individuo, a su pensamiento, no se pueden evidenciar y no se pueden sancionar. Usted puede estarle deseando la muerte a una persona. Ojalá se muera ese tal por cual. Lo piensa, no lo habla, usted lo está pensando. Ese pensamiento, a usted no le van a iniciar un proceso penal por estar pensando, estar deseándole la muerte a una persona. A usted le iniciaría un proceso penal porque usted ejecute algún acto para realizar la muerte de esa persona. Esos son los actos materiales. Yo tomo un arma de fuego y le apunto a Paola. Ese es un acto material. Y yo le disparo y puede ser que ella esquive el disparo porque se agache, se tire al piso, vaya corriendo en zigzag.
ese acto que yo cometí, aunque no logré matarla, es penado. Pero si yo estoy frente a Paola y mentalmente estoy diciendo que se muera, ese acto no va a ser penado porque no se puede evidenciar. El conjunto de todos esos actos que se llevan a cabo antes de la realización del hecho punible o que conducen a la realización del hecho punible es lo que se llama el camino del delito o iter criminis. ¿Cuáles son los pasos de este camino del delito o iter criminis? Se clasifican en dos grupos. La fase interna, que son los actos inmateriales que están en la psiquis del individuo, en su pensamiento. Y mire que me toco la cabeza porque están dentro de su mente, no se pena. Y la fase externa, que aquí sí se pena las figuras delictivas, sí se penan los actos, es la que se puede materializar. Estos son los actos materiales. Vamos con la fase interna. La fase interna tiene 3 niveles. Miren aquí la escalera. El primer nivel es la ideación o idea criminosa. Fíjense, estamos en la fase interna. Esta fase interna está en la psiquis del agente o sujeto activo. Es solo el pensamiento. Esta fase no conlleva ninguna sanción. Se inicia, tiene 3 niveles. Mire aquí que yo les he puesto como una especie de escalera. El primer nivel es la ideación o idea criminosa. Me asalta inmediatamente la duda, a ver, necesito dinero, ¿qué voy a hacer? Ajá, voy a asaltar la bóveda de un banco. Ya, mi primer paso. Surgió la idea criminosa o ideación. Paso luego al segundo nivel. El segundo nivel me habla de la deliberación. ¿Qué quiere decir? Bien, yo voy a asaltar la bóveda de un banco. Entonces, ¿cuáles pueden ser los pros y contras? ¿Qué yo puedo hacer? Ese análisis es la deliberación. Yo creo que yo voy a necesitar armas, pasamontañas, tengo que tener listo mi pasaporte porque inmediatamente me voy a ir para otro país. Tengo que contactar a la gente en aduana o inmigración, en el aeropuerto. Todo eso estoy deliberando. Deliberación, que es el análisis. Ya me vino la idea. Paso al siguiente nivel. La analizo, es la deliberación, perdón. Y luego voy al tercer nivel, que es la resolución. La resolución, que es la decisión ya. Bien, no tengo dinero, voy a asaltar la bóveda de un banco. Ya analicé mis pros y mis contras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué necesito? ¿Qué problema puedo confrontar? ¿Me conviene o no que me conviene? ¿Vale la pena? Si me atrapan, que se quede mi esposa con el dinero, o se lo dejo a mi mamá o a mi papá, se lo dejo a un hijo mío. Todo eso es la deliberación. Bien, voy a hacerlo. Es la resolución. Esa es mi primera fase. Eso no es punible. Ahí todavía no hay una punición. Paso a mi segunda fase. Es la fase externa. Esta fase sí es punible porque se exteriorizan los actos. Ya pasa de la psiquis, del aspecto volitivo, al aspecto externo. Entonces, el primer nivel de la fase externa es la manifestación. Ya lo digo. Es más, vengo y le hablo a 2 de mis compinches. Digo, vengan acá que quiero conversar con ustedes.
quiero presentarles, hacerles una propuesta. Esa es la manifestación. Mire, en la manifestación, aquí en esta parte, se consolidan muchas figuras delictivas, por ejemplo, la asociación ilícita. La asociación ilícita, el delito de asociación ilícita, que es vamos a poner, disculpen que aquí yo veo que alguien me quiere mandar como un mensaje, no había agregado el chat, ya puse el chat. Ajá. Así como planean la entrega del banco de moneda y timbre de España en la serie de Netflix. Exactamente, Valencia, así mismo es. Kathleen me hace una pregunta. Perdóneme, me hace una pregunta. No tengo claro la preterintención. ¿Ya nosotros pasamos todo esto? Sí. No, profe, todavía no. Eso no lo hemos pasado. ¿Todavía no lo han pasado? No. Lo que pasa es que, déjame aquí concluir este punto, Kathleen, y te contesto lo de la preterintención. Entonces, tiene que ser que, muy bien, Kathleen ya va estudiando las clases de YouTube. Perfecto, ahora te lo explico. Ya activé el chat. Bien. Y con Manuel Valencia, lo que me escribiste es correcto, lo que tú pusiste así como planearon el atraco al Banco Nacional de Moneda y Timbre de España en la serie Netflix, La Casa de Papel, sí. Bien, entonces aquí, por ejemplo, el delito de asociación ilícita, que consiste en la reunión de 3 o más personas, la asociación de 3 o más personas para delinquir, solo con asociarse, aun cuando no hayan incurrido en la comisión del hecho punible, ya se materializa la figura delictiva. Cuando cometen determinada figura delictiva, entonces entra la modalidad agravada del delito. Bien, luego está el segundo nivel, que es la preparación. Aquí, ¿qué le pasa? Hay un celular que está sonando. Apaga el celular. Tienen un celular sonando. Jenny, tiene que ser usted porque es el micrófono que está abierto. Bien, entonces en la preparación, aquí empieza ya el delincuente a decir, ya él habló con sus compinches aquí en este nivel de manifestación. En preparación, aquí empieza él a decir, bien, usted, fulano, usted va a conseguir el arma. Usted, señor X, va a conseguir los pasamontañas. Señor K, tú te encargas del carro. El señor J, consígase documentación para poder salir del país. Pasaportes. Se van distribuyendo los trabajos y qué es lo que le va a corresponder a cada uno. Esa es la preparación. Y la ejecución es cuando ya, siguiendo los pasos del ejemplo del asalto al banco que les acabo de mencionar, la ejecución es ya cuando van al banco y lo asaltan. Pero todos los niveles de la fase externa son punibles. Y cuando usted no llega, porque es importante ver el paso del delito, el camino del delito o el iter criminis, para advertir la forma de realización del hecho punible, si se consolidó o si solo se llevaron a cabo los actos idóneos y el delito se realizó en la modalidad de tentativa. La tentativa es que el agente o sujeto activo realiza los actos idóneos, sin embargo, no llega al resultado final, que es el delito. Recuerde usted lo que siempre le digo del acto idóneo. Cuando yo le repito a usted una cosa varias veces,
Anótelo, eso se lo estoy diciendo por algo. El acto idóneo. Mi conducta, la conducta de la gente o comportamiento está conformado por varios actos. ¿Cuál es el acto que se toma en cuenta? El acto de esa conducta que puede conducir a un resultado. ¿Qué resultado? El delito. Por eso se le llama acto idóneo. Por ejemplo, para que yo les pudiera dar la clase, lo primero que tuve que hacer fue levantarme en la mañana, en la madrugada, levantarme. Después me bañé. Fíjense, se lo planteo de otra forma. ¿Qué actos yo realicé para venir a darles la clase? Me levanté, me bañé, me vestí, desayuné, me peiné, oré, prendí el computador. 7 cosas. De esas 7 cosas, todos son actos que conformaron mi conducta. Pero esos 7 actos no todos son idóneos para darles la clase. Un acto idóneo es levantarme, porque si no me levanto, no les puedo dar la clase. El bañarse no es un acto idóneo, yo les puedo dar la clase sin bañarme. El vestirme sí es un acto idóneo. ¿Por qué? Porque no puedo presentarme aquí ante ustedes desnuda y yo como profesora tienen que verme en la cámara. El que yo oré antes de encender aquí la cámara, antes de darle acceso a ustedes, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, es un acto importantísimo. Yo no puedo empezar mi jornada, yo no puedo empezar el día sin orar, pero eso es desde el punto de vista espiritual. Pero desde el punto de vista de acto idóneo para realizar la clase, no es necesario. Yo puedo iniciar a ustedes dándole la clase sin haber orado. ¿Qué va a ser el acto idóneo? ¿Qué es el acto idóneo? El que me puede conducir a lo que yo deseo. En este caso, a dar la clase. Antes de pasar aquí a la clasificación del delito, aunque aquí en la clasificación del delito hay una parte que tiene que ver con lo que me estaba preguntando Kathleen, pero se lo voy a contestar rapidito. Y voy a poner aquí nada más la transparencia de clasificación del delito. Kathleen me pregunta, profesora, no tengo claro qué es la preterintención. La preterintención es cuando el resultado que se obtiene producto de la acción del agente o sujeto activo va más allá de lo esperado. Le explico con un ejemplo. Yo tengo una fuerte discusión con John Miller. Me enojé, él en medio de la clase me interrumpe, me insulta y yo me enojo. ¿Qué sucede? Producto de ese enojo, yo vengo y me salgo del salón. Imaginémonos que, o no, sigue siendo el aula virtual. Yo me enojo y yo sé dónde trabaja John Miller. Y resulta que John Miller es tecnólogo médico y sé que él trabaja en el laboratorio Raleigh y que cuando sale de la clase virtual se va a su trabajo al laboratorio Raleigh. Y en El Dorado, yo salgo de mi casa y voy para el laboratorio Raleigh. ¿Con qué intención? De cachetearlo para que aprenda a respetar. Esa es la intención. Esa es mi intención. Llamaríamos mi dolo. Pero cuando yo llego al laboratorio Raleigh y yo pregunto por John Miller, me dice, ahí está. Y vengo y lo agarro del cuello de la camisa. Digo, ven acá, hijo de tu tal por cual. Y empiezo a darle de cachetada.
y lo empujo. Y al yo empujarlo, John trastabilla, se cae hacia atrás, se golpea la nuca y fallece. ¿Qué pasó? ¿Con qué intención fui yo? ¿Salí yo? ¿Con intención de matar a John? No. Tuvimos un altercado, una discusión, y yo voy a decirle, me vas a respetar, no te vas a volver a meter conmigo. Esa fue mi intención. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo que sobrepasó mi intención, mi deseo, algo que yo no quería. Yo no quería que él falleciera, yo no quería que él se muriera. Lo que yo quería era decirle que a mí me respetara y que a mí no me iba a volver a hacer ese tipo de insulto. Esa es la verdadera intención. Otro ejemplo, usted ve que yo le digo ahí, el acto inicia con dolo y termina con culpa. Es decir, un acto empieza con una intención y finaliza con otro tipo de intención. O con otro, se espera otro resultado, para no involucrar la palabra intención. Puede ser que yo sí quería matar a John Miller. Yo quería matar a John Miller por razones personales, por un móvil pasional. Me engañó, era mi esposo, me engañó. Ajá, yo voy y le doy seguimiento a John. Ya sé dónde trabaja, a qué hora sale. Entonces, trabaja en Telefónica Movistar, en Costa del Este. Y yo sé que por donde él tiene que cruzar, y lo tiene en un horario que él sale a las 3 de la mañana, y por donde John tiene que cruzar, es un paraje solitario, tiene que cruzar la calle para ir a buscar el transporte. Y a esa hora no pasa nadie. Y tengo una semana de estarlo velando ahí, de estarlo esperando, viendo. Digo, ajá, ahora yo lo voy a atropellar, lo dejo ahí tirado y nadie me va a ver porque eso está solitario. Fíjese todo lo que yo estoy planeando. Mire mi intención. Cuando yo llego al lugar, efectivamente a las 3 en punto de la mañana sale John, yo acelero el carro y me lo llevo. Cuando yo veo a John dando vuelta en el aire, me llevo la mano a la cabeza y digo, Dios mío, ¿qué hice? No, mira, que esto no vale la pena que yo vaya presa por esto no vale la pena. Entonces, detengo el carro. Detengo el carro e inmediatamente yo voy a ver qué pasó y en vez de llamar a la ambulancia, al 911, yo lo levanto, lo meto al carro y me lo llevo para el hospital. Pero resulta que cuando yo lo levanto, al moverlo, cuando pasan estas cosas, uno no debe levantar a la persona. Hay que llamar, uno debe llamar a la ambulancia, porque ellos son los expertos para moverlo y hay que ponerlo en una tabla y una serie de cosas. En esa camilla ustedes ven que es como una especie de tabla plástica. Cuando llegamos al hospital, resulta que John falleció porque al levantarlo del suelo, cargarlo, y usted sabe que queda la persona como una hamaca, así como una U, y ponerlo en el asiento atrás del carro, resulta que una de las costillas le perfora un pulmón y él se asfixia con su sangre. ¿Qué pasó ahí? ¿Con qué intención inició la conducta? ¿O con cómo inició la conducta? Con una intención de matarlo. Pero ¿qué pasó? Me arrepentí en el camino y quise enmendar mi comportamiento. Entonces
se obtuvo ya un resultado que yo no deseaba por inobservancia del deber de cuidado, por culpa. ¿Estamos claros? Kathleen, ¿viste los dos ejemplos? ¿Escuchaste los dos ejemplos? Escríbeme aquí. ¿Sí? Sí, profe, yo lo escuché. Es que yo lo confundo con el dolo. No, mi En amor. el dolo, en En el dolo sí dolo. no hay arrepentimiento. En el dolo no hay arrepentimiento. En el dolo hay una intención directa, expresa y manifiesta. El individuo deliberadamente decidió llevar a cabo la figura delictiva. No fue objeto de una presión externa, porque para que haya dolo tiene que haber la voluntad, la decisión de la gente, el querer. Porque si yo cometo la acción, si yo mato a John porque hay una persona que me tiene una pistola en la cabeza, ahí no hay dolo. No era mi querer y mi intención privarlo de la vida a él. No fue mi deliberación, no fue mi voluntad. Yo actué bajo una fuerza externa a mí. ¿Estamos claros, Kathleen? Sí, profe, ya ahora sí. Bien. Gracias. Entonces, vámonos ahora a la clasificación del delito. Usted va a ver diferentes tipos de clasificaciones del delito. Hay una multiplicidad. Yo he tratado de reunirle aquí la más sencilla y la que usted observa con mayor asiduidad, es decir, comúnmente en los textos. Clasificación del delito según la estructura del tipo penal. Aquí tenemos 4 formas: la simple, la compleja, el tipo penal abierto, el tipo penal cerrado. El delito simple, ¿cuál es? Es aquel que tiene un solo verbo tipo y un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, usted se va, para no usar siempre el delito del homicidio, pero es el más fácil para que usted entienda todo. Si usted se va al artículo 391, el artículo 391, John, léelo, el artículo 391 del Código Penal, léelo yo. Sí, profesora, ya procede. Me gusta. 391. ¿Lo tienes a mano? No. ¿Quién tiene a mano el artículo? Si no lo leo yo, voy a leerlo yo. Recuerdo, profe, que es el encubrimiento. El encubrimiento. ¿Quién me está hablando? Levántame la Kate. manito. Kathleen, léelo. 391. Bueno, dice, quien después de cometido un delito sin haber participado en él, ayuda a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraer a la acción de ésta o al cumplimiento de la condena, será sancionado con prisión de 1 a 3 o su equivalente en días, multas o arresto de fines de semana. No comete delito quien encubra o quien pariente cercano. Quien encubra a un pariente cercano. Quien encubra a un pariente cercano. Bien. Este es un delito, este es el delito de encubrimiento, que es un delito contra la administración de justicia. Está en el título 12, en el capítulo 4, artículo 391. Aquí, fíjese, dice, quien después de cometer un delito, sin haber participado en él, ayuda a asegurar su provecho, a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta. Aquí hay 2 verbos tipos: ayude a asegurar su provecho o a eludir las investigaciones de la autoridad, o a sustraerse de esto. Hay
varios verbos tipos. Cuando son varios verbos tipos, estamos ante la presencia de un delito complejo. El delito complejo es aquel que tiene dos o más verbos tipos y dos o más bienes jurídicos tutelados. Dice el delito de ejercicio ilegal de una profesión que está en el 381. Quien ejerza una profesión para la cual se requiera idoneidad o habilitación especial, sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Aquí hay un solo verbo tipo. Ejercer una profesión para el cual no está idóneo. No está idóneo porque no estudió nunca la carrera o porque la estudió y no se tituló. Yo puedo terminar todo el plan de estudio de Derecho y no soy abogada. ¿Por qué? Porque no he realizado ninguno de los procedimientos para titularme, ya sea que haya presentado una tesis, que haya hecho una materia de maestría, que haya presentado algún informe de práctica profesional. Entonces, no soy idónea. Aquí hay un solo verbo tipo y un solo bien jurídico tutelado. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La fe pública. Entonces estamos ante un delito simple. El delito complejo, y volvemos al encubrimiento, tiene que tener el tipo penal dos o más verbos tipo. No necesariamente dos o más bienes jurídicos tutelados, porque puede tener un solo bien jurídico tutelado y dos verbos tipos. Principalmente los verbos tipos. Aquí hablan de ayudar a asegurar el provecho del delito. Vamos a decir que el señor X robó a mano armada una joyería. Se lleva las prendas. Y yo soy comadre del señor X. Y el señor X viene y yo no he participado del delito y puede ser que ni siquiera sepa que el señor X, que es mi amigo, que es mi compadre, llevó a cabo ese asalto a mano armada en una joyería. Y él me puede decir que hizo la compra de esas prendas para después venderla. Y viene y me dice, comadre, por favor, guárdeme aquí. Yo sé que usted tiene caja fuerte. Guárdeme esta prenda, la acabo de comprar. Voy a ver una cajilla en el banco, pero fíjese que esto ahorita no puedo, tengo que hacer otro pago. Guárdeme esto en su caja fuerte. Y resulta que a ese señor X le están dando seguimiento y me toca la policía a la puerta. Yo quedo implicada en delito de encubrimiento. Por eso que usted a sus amigos, a nadie le guarde cosas que usted no sabe la procedencia. Ese es uno. Otro dice, ayude a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de esta. ¿Cómo puede ser sustraerse de la acción de esta? Usted viene y a la persona la oculta en su casa y cuando le vienen y me tocan la puerta, doctora Julia Sáenz, usted sabe del paradero del señor X, sabemos que él es su compadre. Y yo le diga, no, yo no sé él dónde está, y resulta que yo lo tengo escondido en el sótano de mi casa. Ese es a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse a la acción de esta. Puede ser también que, ya vi tu pregunta, John. Puede ser también que yo sepa, yo lo vi, que fue quien lo hizo, y me quedo callada, guardo silencio porque conozco al señor Z o al señor X. Entonces estamos hablando de varios verbos tipos. Ese es mi
delito complejo. Me preguntan cómo yo puedo identificar o precisar que hay uno o más verbos tipo. Acuérdese, cuando nosotros hablamos de, voy a salirme aquí un momentito para buscar el módulo 2. Cuando estábamos hablando de la estructura de la norma penal, cuando hablamos de la estructura de la norma penal, yo les decía a ustedes, que está, aquí está. Yo les hablaba a ustedes de el tipo penal y de la punibilidad. Aquí, quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público. Desde quién hasta público era el tipo penal. Y desde será hasta prisión en la punibilidad. Vamos a ponerlo en la de arriba para que usted, aquí en esta. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fin de semana. El tipo penal es desde quién hasta libertad. Y mi punibilidad, donde se establece la sanción, desde será hasta semana. ¿Dónde yo voy a buscar mi verbo tipo, mi conducta ilícita? En el tipo penal. ¿Cómo yo la ubico? Acuérdense que les mandé a que si tenían la oportunidad de comprar el libro de Joaquín Añorga, Composición de Joaquín Añorga, porque le habla de la composición de los verbos. Usted, para saber si hay verbos tipos, el verbo tipo es la conducta ilícita. Le dije que no hablara de verbo rector, porque no es lo apropiado. El verbo tipo puede estar, generalmente esa conducta ilícita va a estar conformada por un verbo, puede estar conformada por el verbo más un adjetivo. Entonces, aquí yo me posesiono en el primer verbo que yo vea. Y yo veo aquí privar, prive. Cuando usted tiene dudas si es verbo, conjúguelo. Si usted dice, ay, pero es que yo no sé si esto parece como sustantivo o parece como adjetivo, porque la conducta ilícita puede estar conformada por el mismo verbo que se lo identifique o de repente el verbo más el sustantivo más un adjetivo. Prive viene de privar, yo privo, tú privas. El privar por sí solo aquí está en presente activo, esta conjugación de prive está en presente activo. Entonces, privar por sí solo constituye una figura delictiva, no necesariamente. Entonces, veo la palabra que está al lado. Prive a no me está diciendo nada. Prive a otro no me está diciendo nada. Prive de no me está diciendo nada. Prive de su no me está diciendo nada. Prive de su libertad. Pero bueno, yo puedo privar de la libertad a una persona que encontré infraganti, que entró a mi casa a hurtar y lo amarro y llamo a la policía. Aquí me dice, prive ilegalmente. Prive ilegalmente de su libertad. Así yo identifico o reconozco mi conducta ilícita a través del verbo tipo, o mi conducta ilícita que es el verbo tipo. Y que además es un elemento objetivo del tipo penal, corresponde a la tipicidad objetiva.
En esa forma, ustedes van a identificar el verbotipo, que nosotros tenemos que profundizarlo ahora que entramos en el siguiente módulo, que va, en este mismo módulo más adelante, que vamos con la tipicidad. Continuamos. El tipo penal abierto. En el tipo penal abierto, el juez requiere de ir al texto de otra norma penal que le pueda aclarar en qué consiste la conducta ilícita. Nos vamos al artículo 202. El artículo 202 de mi Código Penal dice, fíjese que está en el capítulo 2, maltrato del niño, niña o adolescente, que está dentro del título 5, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. ¿Qué me dice mi artículo 2? Quien maltrate a una persona menor de edad será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Ese maltrate es un concepto muy amplio, porque el maltratar a una persona se puede llevar a cabo de diferentes formas. El que yo siempre le esté diciendo improperios, cosas que le puedan afectar, que le golpee. Hay muchas formas de incurrir en un maltrato. Pero si usted se va al artículo 203, dice, para los fines del artículo anterior, constituye maltrato a persona menor de edad la siguiente conducta. Y define establece 4 conductas. Ese es el tipo penal abierto. Este tipo penal del 202, el verbo tipo es maltrate. Pero el maltratar a una persona menor de edad, la conducta ilícita. Pero ¿en qué consiste ese maltrato? Tengo que irme al artículo 203. Y este artículo 203, acuérdense, la clasificación que dimos de la norma penal es una norma explicativa. Define un concepto. Ese es mi tipo penal abierto, no precisa en qué consiste. El tipo penal cerrado es el que me describe taxativamente en qué consiste la conducta ilícita. Volvemos al 391. En el 391, en el tipo penal me define qué es el encubrimiento. Entonces, ese es un tipo penal cerrado. Yo no tengo que irme a ninguna otra norma, porque el tipo penal de mi norma, que es la parte que describe qué consiste la conducta ilícita, me ha descrito en su totalidad en qué consiste ese delito. Yo ahí tengo clara la postura. Otro ejemplo, por ejemplo, volviendo al delito complejo, el artículo 200. El artículo 200 me habla del delito de violencia doméstica. Y ese delito de violencia doméstica dice quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente. Estamos hablando del hostigamiento, es un verbo tipo, y estamos hablando de la agresión. Me pregunta Mixdalia, ¿solo se puede recurrir a una norma del Código Penal o puede ser otra que no está dentro del Código Penal? Sí, puede remitirse a otra norma que me describa esa conducta ilícita que no esté en el Código Penal, pero que esté en otra norma que maneja tipos penales. Seguimos.
En cuanto a los sujetos, ya lo vimos en cuanto a la estructura de mi tipo penal, si tiene varios verbotipos, si describe mi verbotipo la conducta o no la describe. Dice, en cuanto a los sujetos que intervienen en el delito, estamos hablando de los sujetos activos. Características del sujeto activo. Uno, aquí me dice, en cuanto a los sujetos que intervienen en el delito. En cuanto a los sujetos que intervienen en el delito, puedo analizar, tomando en cuenta el número de sujetos activos que se requieren para llevar a cabo la figura delictiva. No, aquí no me está incluyendo a los cómplices. Eso es otra cosa. Aquí están hablando específicamente de la cantidad de autores, cuando me hablan del número de sujetos activos. Otra de las formas que vemos es características del sujeto activo o del sujeto pasivo. En cuanto a los números, a la cantidad de sujetos activos que se requieran para llevar a cabo el hecho delictivo. Tenemos que, podemos hablar de los delitos unisubjetivos cuando se requiere una sola persona. Por ejemplo, en el encubrimiento, una sola persona esconde. Plurisubjetivo cuando se requieren varias personas. Por ejemplo, el delito de asociación ilícita que les mencioné. El delito de delincuencia organizada. La desaparición forzada. Plurisubjetivo. Unisubjetivo, una sola persona. Y mira, hay algo en el delito de encubrimiento que aunque usted no es penal especial, pero ya estamos dando el ejemplo. Volviendo al encubrimiento, en el encubrimiento se maneja una excusa absolutoria, es decir, la ley permite a una determinada persona que lleve a cabo esta figura delictiva, o dicho de otra manera, si la lleva a cabo no va a ser penalizada cuando es un pariente cercano. ¿Y qué es pariente cercano desde el punto de vista del derecho penal? Los cónyuges. Dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, aquel parentesco por adopción. Es decir, que si yo tengo un hijo y mi hijo está involucrado en delito de narcotráfico y yo vengo a mi hijo y lo escondo debajo de mi cama y llega la policía y me dice, a ver, doña Julia, usted es la mamá de Pedro Picapiedra. Sí, yo soy la mamá de Pedro Picapiedra. ¿Usted sabe dónde está su hijo? Yo le digo, ese hijo de tal por cual tengo tiempo que no lo veo, no sé, es un ingrato, no se acuerda de su madre, y resulta que yo lo tengo profesamente escondido debajo de la cama. Yo no estoy ahí cometiendo un delito de encubrimiento. ¿Por qué? Porque tengo una figura delictiva que tiene una medida que se llama excusa absolutoria, que le permite llevar a cabo esa acción. Aquí me dice Eduardo Espinosa, profesora, el delito de terrorismo es un delito plurisubjetivo. Bueno, he de decirles que ese delito de terrorismo, en realidad, una sola persona puede cometer el acto terrorista. No necesariamente varias personas. Usted puede pensar, y creo que el análisis que hace Eduardo Espinosa, es que, bueno, profesora, pero cuando alguien comete un acto terrorista, detrás de ese individuo hay toda una organización criminal, si es cierto, puede existir toda una organización criminal, pero se han visto casos de actos terrorismo en solitario, y sobre todo cuando se llevan a cabo bajo
la realidad de ideologías de naturaleza religiosa. Esto es discutible. Está muy bien el ejemplo que puso Espinosa, ese es discutible. Desde mi punto de vista, no. Es diferente a la desaparición forzada. En la desaparición forzada no la puede llevar a cabo una sola persona. En la desaparición forzada es una figura delictiva que la llevan a cabo varias personas. Se requiere mínimo 2 personas para llevar a cabo la desaparición forzada, aunque el artículo dice, el 152, dice, la privación, que es donde está el delito de desaparición forzada, 152 en el Código. La privación de libertad de una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado. Aquí ya me está diciendo la pluralidad de los sujetos activos. Agentes del Estado o por personas o grupos, porque en la desaparición forzada hay sometimiento de la persona. Es muy difícil, salvo que sea un ranger, un marines, un boina verde, que una sola persona pueda someter a otra. No se crea tampoco en esa película de Jackie Chan y de Chuck Norris y de todas, es que un solo hombre acaban con un batallón. Eso es película. Entonces, vamos con el terrorismo. El terrorismo es un delito contra la seguridad colectiva. Y ese delito contra la seguridad colectiva señala lo siguiente. Quien individual o colectivamente, ¿se vio? Quien individual o colectivamente. Está en el 293, discúlpenme que no le dije el artículo. 293. Quien individual o colectivamente. Para que sea plurisubjetivo, sin embargo, aún con la lectura que les acabo de hacer del tipo penal del 293, no podemos dejar de descartar la posibilidad de considerarlo plurisubjetivo. Es decir, podemos señalar que este es una figura delictiva que puede, según la cantidad de sujetos activos, catalogarse tanto como un delito unisubjetivo como un delito plurisubjetivo. Ustedes que son abogados y que tienen que proyectarse como abogados, si yo fuera la estudiante, por ejemplo, y Eduardo fuera el profesor y me hiciera esa pregunta, yo puedo contestarle de 2 formas y está correcta. Considero que es un delito unisubjetivo porque lo puede llevar a cabo una sola persona. Y hay otra respuesta que puedo dar. Es una figura, y esa primera está correcta. ¿Por qué? Porque aquí dice ¿quién individual? Y puedo contestar que una figura delictiva que sirve de ejemplo para ambas clasificaciones, unisubjetivo y plurisubjetivo. Yo en lo personal siempre lo catalogaría como plurisubjetivo. Sin embargo, tenemos la opción, es una figura delictiva que sirve de ejemplo para las 2 opciones. Este es un tema discutible. Muy bien. Vamos entonces, ¿eso está claro, Espinosa? Yo creo que sí. Vamos con las características del sujeto activo y ya te contesto tu pregunta, John, para que salgamos de esto.
con la característica del sujeto activo o pasivo. Por ejemplo, especiales, aquel que el sujeto activo o pasivo requiere tener una característica fundamental. En el aborto, una característica fundamental del sujeto pasivo es que la mujer esté embarazada. Si la mujer no está embarazada, incluso cuando la mujer se constituye en el sujeto activo. Una característica, el embarazo. Los delitos cometidos por los servidores públicos, por ejemplo, corrupción de servidores públicos, ese es un delito que en atención a la característica del sujeto activo es especial. Ustedes y yo, si somos ciudadanos comunes y corrientes, si no somos servidores públicos, no podemos incurrir en corrupción de servidores públicos. Yo, por ejemplo, al ser profesora titular de la Cátedra de Derecho Penal de una facultad de Derecho de una universidad estatal, soy servidora pública. Al ser servidora pública, entonces se puede incurrir en un delito de corrupción de servidores públicos. Si yo no fuera profesor, si yo no fuera servidora pública y soy una ciudadana común y corriente, no puedo incurrir en el delito de corrupción de servidores públicos. Los delitos en los cuales el sujeto activo solamente puede ser el servidor público reciben los nombres de delitos funcionariales. Los comunes, lo que puede llevar a cabo cualquier persona. Otro ejemplo, yo les pongo aquí, les puse estupro. En el estupro es el tener relaciones sexuales con personas mayor de 14 años, pero menor de 18 años. Aún hay un consentimiento. Ahí hay una característica de la víctima que lo convierte en un delito especial. Lo común es lo que puede realizar cualquier persona, un homicidio, lesiones personales. Otro delito especial, la desaparición forzada. Tiene que ser agentes del Estado o algún grupo privado que surgió por el beneplácito del Estado. Y entre las características de ese sujeto activo, cuando hay delitos que solamente se puede considerar como autor aquel que los realiza, y son todos los delitos sexuales. Por ejemplo, el delito de violación sexual. Pedro Picapiedra viola sexualmente a Betty Mármol. No puede decir que Pablo Mármol lo mandó a que hiciera eso. A Pablo Mármol no lo van a procesar. Solamente será responsable el que cometió la violación. Y eso se denominan delitos de propia mano. Me pregunta John, profesora, ¿cuáles variables clasifican para distinguir o considerar que un delito está dentro del concepto plurisubjetivo y no en la complicidad y viceversa por la persona que realiza el hecho? El cómplice es el que ayuda. Por ejemplo, vuelvo al homicidio, que es el más fácil. ¿Quién es el autor, el que va a disparar, o el que disparó, el autor material o directo? Ahí sí se toma en cuenta quién mandó a disparar. Si yo mandé a disparar a John y le pagué a John por eso, para que le disparara a Espinosa, ahí hay dos autores. John, que llevó a cabo la acción, que es el autor directo o material, y yo, que mandé a John a que disparara, soy la autora indirecta o
autora intelectual. Hay académicos que usted va a escuchar que dicen, ay, no se hable del término material o intelectual, no. Inclusive, si usted ve en el Ministerio Público, son los términos que se manejan a nivel de la doctrina internacional. Que hay otros que si mediato o inmediato, directo o indirecto, están haciendo alusión a la autoría material o a la autoría intelectual. Bien. En atención al tipo de acción realizada por el agente o sujeto activo. Pueden ser de dos tipos, de hacer o de no hacer. Yo puedo incurrir en la comisión de una figura delictiva realizando una acción, o puedo incurrir en la comisión de una figura delictiva porque no lleve a cabo una acción. Y entonces esto da pie a los delitos de comisión o de acción y los delitos de omisión. Los delitos de comisión o de acción, el sujeto activo realiza y lleva a cabo la acción. John toma el arma de fuego, hoy no te suelto, John. Toma el arma de fuego, dispara, ahí hay una acción. Ese es un delito de comisión o de acción. Delito de omisión, cuando la persona no realizó algo que tenía que hacer. Entonces tenemos lo de omisión simple u omisión propia y los de comisión por omisión. Por ejemplo, el delito de abandono. Abandono de persona menor de edad o de persona incapaz de velar por su seguridad y su salud. Son delitos de omisión simple o omisión propia. Para que sea comisión por omisión, el delito, la figura delictiva que nos permite visualizar mejor es el caso de la enfermera. La enfermera que está en cuidados intensivos y que el médico le deja instrucciones en una cuadrícula y le dice, ¿qué paciente le tiene que suministrar una determinada medicina? Porque si no se la suministra cada 4 horas, el paciente va a convulsionar y puede morir. Y resulta que la enfermera se durmió, se quedó dormida y cuando se despertó ya habían pasado 5 horas o habían pasado 7 horas. Se les fue el tiempo. Los pacientes convulsionaron y fallecieron. Ahí hay una comisión por omisión u omisión impropia. Dejó de hacer algo que estaba obligada por hacer. Omisión simple u omisión propia, simple y sencillamente no realizó una acción. Abandono, dejó a la persona. Dejó a la persona. Aquí en comisión por omisión hay un deber legalmente establecido que no lo cumplió. Según la duración de los actos idóneos y los efectos del resultado. Mire que las fotografías que yo les he puesto aquí no es para ocupar espacio. Ellas traen intrínseco el significado de la clasificación. Según la duración de los actos idóneos y los efectos del resultado, está el instantáneo. Disparo, un homicidio, en un solo acto se puede llevar a cabo el delito. Con un solo acto. Instantáneo, un solo acto. Los efectos son efectos permanentes. Fíjense si no son permanentes que se murió la persona. Efecto permanente. Continuados. Varios actos ilícitos, pero un mismo resultado. Y ven aquí las manos de una persona contando el dinero. Esto representa a un empleado en la empresa
que ahora a todo el mundo quieren llamarle colaborador. No, somos empleados. Estamos trabajando, no, y hay gente que le da roncha. Colaborador, empleado, los que trabajan en el banco, la profesora, empleado docente, un empleado administrativo. Entonces, ahora se enronchan ahora. Bien. Está contando el dinero. Él representa a un empleado que trabaja en una empresa y que él es el que administra la caja menuda. Siempre en una empresa hay una determinada cantidad de dinero para los gastos, o si tienen que comprar, o ahí van a hacer pagos, los tienen hasta cierta cantidad. Y resulta que todos los días esa persona se lleva $50. Todos los días. Todos los días está cometiendo un hurto. No. Todos los días está realizando un acto idóneo del delito de hurto. Por eso es que son varios actos ilícitos, pero un mismo resultado, un solo delito. No es que todos los días es un delito y hay un concurso ideal, no. Los permanentes, los actos idóneos perduran en el tiempo. Esta persona que le tiene a otra tapada la boca con la mano representa un secuestro. Ese es un ejemplo. Aquí un homicidio, aquí está un hurto o por abuso de confianza y acá está un secuestro. Mientras la persona dure secuestrada, el acto idóneo se mantiene, es decir, es un delito permanente, porque perdura en el tiempo. Otros permanentes, delitos de injuria, de calumnia. Mientras no se aclare, está la persona ofendida. Dice Paola Navarro, ¿los actos continuados son penados por un solo delito o pueden ser penados por más de un delito? No, Paola, es lo que acabo de señalar, un solo delito. No es que esta persona que se está llevando todos los días $50, al momento que la detectan, el juez va a decir, cometió 20 hurtos por abuso de confianza. No, cometió un solo hurto por abuso de confianza por un total de, y se contará la cantidad que se ha llevado. Miren, esto a veces hasta los mismos jueces se confunden y tienden a decir que aquí hay varios delitos de hurto. No, es uno solo, cuyos actos idóneos fueron continuados porque es la misma víctima, el mismo sujeto activo y el mismo objeto del delito. Un solo acto. Mitalia me dice, en los instantáneos puede que la persona no murió, pero queda con un daño permanente. Sí, queda con un daño permanente. Instantáneo porque a través de un solo acto se cometió una tentativa de homicidio. Si no murió, hay tentativa de homicidio. Pero queda con efectos permanentes. Puede ser que perdió la visión, puede ser que perdió un brazo. Está bien que preguntes, John, esta preguntita que hace es muy buena. Déjame nada más terminar aquí con estas dos clasificaciones y te la hago y te la resuelvo inmediatamente, que tiene que ver con la responsabilidad civil. A ver, aquí está, en atención al tipo de daño que ocasiona la figura delictiva. Están los de lesión, cuando hay una afectación directa al bien jurídico tutelado. Fíjese que yo pongo aquí dos esqueletos, uno golpeándole al otro, le deja un moretón, hay una lesión. De homicidio, hay una lesión, está la muerte de la persona. Peligro es cuando está en riesgo el bien jurídico tutelado, todavía no se ha transgredido. El abandono, usted pone en riesgo a la persona. Por eso es que, si usted se va al título primero, el libro segundo del Código Penal,
Usted encuentra delitos contra la vida y la integridad personal. Y allí encuentra en el capítulo 3, abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Se abandonó a la persona, es decir, se puso en riesgo. Puede ser que dejó al niño, al bebito en la cuna o en la cama, se volteó, se cayó y se murió. Riesgo. Esos son los delitos de peligro. Y aquí le pongo, eso está en el artículo 148. El delito de lesión en el 134. El 136, perdón. La niña aquí, eso está reflejando, fue abandonada. En atención al número de actos idóneos que requiere la figura delictiva. Unisubsistente, un solo acto, el homicidio. Disparo, un solo acto. Plurisubsistente, varios actos idóneos, el blanqueo de capitales. En el blanqueo de capitales, ¿por qué el blanqueo de capitales, profesora? Porque se necesita un delito determinante. Es decir, el blanqueo de capitales, ¿en qué consiste? En que se toma un dinero que se obtuvo de un negocio ilícito, por ejemplo, droga, que no es siempre droga. Nosotros asociamos blanqueo solo a droga, no, hay otras cosas. El sicariato, trata de personas. Producto de un ilícito se obtiene un dinero. Y luego ese dinero se invierte en un negocio lícito. Ese es el blanqueo de capitales. Entonces, requiere 2 actos idóneos para poderlo llevar a cabo. Esos son los plurisubsistentes. Tomando en consideración el ejercicio de la acción penal que se requiere para iniciar el proceso. Tenemos delitos y esto es procesal penal. Tenemos delitos de acción penal pública, de acción privada y de acción pública que requiere de instancia privada. Esto está en el Código Procesal Penal. Aquellos de acción penal pública, ¿qué quiere decir? Aquellas figuras delictivas que solo con que la autoridad escuche o sepa a través de un medio de comunicación, ya sea de prensa hablada o escrita, pueda proceder. Esto está vinculado a bienes jurídicos de doble titularidad. Aquí yo le pongo, por ejemplo, el homicidio o delitos en los que están y las víctimas son los menores de edad. Delitos de acción pública que requiere instancia privada. Y yo le pongo aquí abuso deshonesto en personas mayores de edad, es decir, que la víctima es una persona mayor de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado requiere que el afectado ponga la querella, o sea, él el que pone la denuncia. Y todo el proceso continúa de oficio. Si el afectado, si la víctima a la mitad del proceso dice, ay, es que ya yo no quiero seguir con esto, yo lo perdoné, lástima, Margarito, el proceso va a continuar. Entonces, usted se va al artículo 112 del Código Procesal Penal. El artículo 112 del Código Procesal Penal me detalla, me enumera cuáles son esos delitos. Si los delitos no salen allí, quiere decir que no son de acción pública que requiere instancia privada. Están los delitos de acción privada. Solamente el afectado puede ir a interponer la acción penal. Delitos contra el honor, y está en el artículo 114 del Código Procesal Penal. Son 4. Los delitos de acción pública de instancia privada son 7. 7 y 4, 11. Quiere decir que todo el resto de los delitos que no estén
dentro de estos numerales son de instancia, son de acción pública, es decir, el Estado no requiere de la intervención de la parte afectada. Y en cuanto a la tipicidad subjetiva del delito, estos se clasifican en delitos dolosos, culposos o imprudenciales y los delitos preterintencionales, que los expertos ahora dicen que ya no los contempla el código. Yo señalo que están bajo el paraguas de la atenuante identificada como arrepentimiento, porque en realidad eso es lo que hay en los delitos preterintencionales. Esto me lo indica mi tipo penal en la tipicidad subjetiva. Antes esto formaba parte de la culpabilidad. Ahora yo les voy a decir una cosa. No es que nosotros tenemos que andar como loro loco. Dice, bueno, antes ya, ahora, en la culpabilidad nosotros no podemos ver el dolo porque eso ya fue superado por el enfoque finalista. Sí, pero las otras teorías y los otros enfoques, el causalista, el positivo, no se ha eliminado. Y recuerde usted que nuestro código tiene un enfoque mixto. ¿Y de dónde sacó usted eso, profesora? No vamos, fíjense, abro paréntesis. Y los quiero a todos con el código penal la próxima clase. Les voy a poner un 0, como no lo tengan, y yo los llame para leer o para cualquier cosa. Y si lo tiene virtual, abra 2 pantallas. Usted ve que yo abro 2 pantallas y en uno tiene el código y en el otro tiene el PowerPoint. Bien. El artículo 26 del Código Penal dice: para que una conducta sea considerada delito debe ser realizada con dolo, salvo los casos de culpa previstos por este código. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, pero quiere decir que sí se toma en cuenta la causalidad, el nexo causal, cómo se llevaron a cabo los actos idóneos, cuál fue el móvil del delito. Pero además de cuál fue el móvil del delito, yo tengo que ver qué es lo que me dice mi tipo penal. Si es un delito que se actuó con dolo o con culpa. Profesora, ¿cuándo yo sé que se actuó con dolo? Porque mi tipo penal no dice nada. Por ejemplo, en el delito de hurto, artículo 213 dice: quien se apodere de una cosa mueble ajena será sancionado con prisión de qué sé yo qué, la cantidad de años. No me está diciendo nada. Quiere decir que ese es un delito doloso, se actuó con intención. Pero si yo me voy, por ejemplo, al artículo 139, me dice, o 133, el 133 dice: quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con qué sé yo qué. Artículo 133. Mi tipo penal me está diciendo culposamente. Si no aparece la palabra culposamente por ninguna parte, quiere decir que se actuó con dolo. Cuando nosotros vayamos a ver la responsabilidad del sujeto activo, vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Todos los ítems que me dice el artículo 79, que le dije que ese artículo se lo debe tatuar en la mente. El artículo 79 me habla de la individualización de la pena. Eso es básico. Allí se explica el por qué se prohíbe el principio de analogía en el derecho penal. Eso es básico. 2. Tengo que tomar en cuenta el aspecto normativo del tipo penal. Es decir, si mi tipo penal me dice que se actuó con dolo o con culpa. Ahí es donde entra la parte de la dogmática jurídica penal, la doctrina. Y es donde entra su experticia como abogado cuando esté en el ejercicio de la profesión. Decir, bien, esta no es una conducta delictiva que a su aspecto normativo, que su tipo penal,
diga que es doloso, que el sujeto activo actuó con intención, pero es que nuestro código es un código penal de enfoque mixto, y eso nos da pie para que analicemos cómo mi defendido llevó a cabo los actos idóneos y no hubo una intención en la comisión del acto idóneo. Y eso se refleja en el nexo de causalidad, es decir, el móvil. Ahí es donde usted tiene que jugar con la información. Doloso quiere decir que yo actué con la intención de cometer el delito, pero en esa intención del dolo están varios aspectos. Uno, mi idea de cometer el delito, mi decisión de llevarlo a cabo, mi voluntad por voluntad propia. Hay un aspecto cognitivo y un aspecto volitivo. El aspecto cognitivo analizo que quiero, analizo la figura, el deseo que tengo. Y el volitivo, la voluntad. Puedo desearlo y no lo hago. El dolo implica que lo deseé y lo hice. Y no hay ninguna influencia externa que me motivó a hacerlo. Por eso es que en el estupro, cuando hay gente tonta, para no decirle estúpida, de penalistas que dicen, ay, pero ya no tenemos que hablar, el estupro no debe ser figura delictiva, el estupro es un delito consensuado. ¿Qué va a ser delito consensuado, por favor? Si la víctima es un menor, es una persona menor de edad, ese supuesto consentimiento que da la víctima no es producto del libre albedrío, porque en esa diferencia de edades, ese victimario ha tenido la capacidad y la astucia de poder, a través de manipulación, lograr y obtener la respuesta que él quería. ¿Cuál era la respuesta que él quería? Que la menor o el menor dijera que sí. Una persona de 30 años versus una jovencita de 15 años, no puede usted pretender que voluntariamente la niña se le metió en la cama. No. Allí hay una manipulación indirecta. La niña se cree una adulta. Piensa que logró enamorar a una persona adulta. ¿Qué tiene que hacer una persona de 30 años con una niña de 15? Yo con 52 años, con ustedes que están en los 22 años. Nosotros no tenemos punto de comunicación del tema de que hablar que no sea explicarles yo derecho penal. ¿Vio? Entonces, allí yo no puedo hablar de que ya no es una figura delictiva y que es un delito consensuado. Ese es un término que rechazo por parte de aquellos penalistas que lo han introducido a la doctrina. Porque ese consentimiento está viciado. No hubo los dos aspectos. Mi decisión, mi deseo y mi voluntad. La voluntad y la decisión. Eso ocurre en el doloso. Hay una voluntad expresa y manifiesta. Deseo, voluntad de hacer las cosas. El delito culposo o imprudenciales es aquel donde no hay intención. Yo no deseo que se lleve a cabo ese delito. Yo no deseé matar a la persona. Un médico no quiere que su paciente fallezca. Mira aquí la figura que le puse en el doloso. Un joven cometiendo un hurto con fractura. Es decir, él está tratando
de abrir esa puerta para llevarse el carro. Delitos culposos o imprudenciales, y le pongo aquí unos médicos en una sala de operación. ¿Se le murió el paciente? ¿Qué problema? En la sala de operación le puso un medicamento que en las 100 cirugías que había llevado a cabo lo había puesto y a nadie le pasó nunca nada. El paciente 101 le ocasionó un infarto y se murió. Ahí hay un homicidio culposo o imprudencial. No hay la intención como en el doloso. Y esto va vinculado con la pregunta que hiciste, Kathleen. El delito preterintencional, ¿ve? Preterintencional, culposo, doloso, es según la tipicidad subjetiva. Es decir, la presencia en el tipo penal del dolo o de la culpa, que ya se lo expliqué. Y aquí puse la figura de un señor con otro que van al piso y mire que está en un estacionamiento. Aquí hay un carro que no podemos imaginar. Un señor que ha estado haciendo la cola, esperando su turno para tomar un puesto en el estacionamiento, viene otro, se abre como ocurre generalmente y le toma el estacionamiento. La persona que estaba parada esperando sale del carro, le golpea la puerta al otro, lo saca. ¿Con qué intención? No de matarlo, sino de decirle, mira, hijo de tu tal por cual, salte de aquí, que este es mi espacio. Empieza la fajazón y en esa fajazón uno trastabilla, cae encima del otro y el otro se muere. Delito preterintencional. Mi intención no iba acorde con lo que ocurrió. Por eso yo le pongo el libro de texto. Inicio con un dolo y termino con una culpa. Dice la pregunta de John. Quisiera plantearle la interrogante relacionada con que si toda acción u omisión conlleva responsabilidad civil extracontractual, o en los casos en que la Administración de Justicia aplica sanción penal en goce de ius puniendi por el acto idóneo dañoso, no cabe la demanda civil. Fíjense, toda figura delictiva, toda comisión de un delito genera responsabilidad civil y penal. En todo proceso penal, en el proceso penal, usted puede solicitar la responsabilidad civil. Y además, eso no imposibilita que usted en la vía civil inicie un proceso por daños y perjuicios, indemnización del daño y perjuicio. ¿Qué sucede? Que hay una postura de los jueces panameños que yo no comparto. Si la persona en la vía penal es absuelta, es probable y habrá un 99.9% de probabilidad que el juez civil la sancione y quede y tenga que pagar daños y perjuicios. Por más que yo he discutido con profesores de la facultad civilista, me dicen, no, Julia, porque es que de todas formas ahí hay un daño que hay que cubrir. Digo, señor, ¿pero qué daño? Si el juez me está diciendo que yo no incurrí en el delito, allá la otra persona mal de la cabeza que se ensañó en decir que yo le había, que él era víctima de una conducta ilícita que yo había llevado a cabo. Aquí estaríamos, fíjense ustedes, por el hecho de que yo puedo, en la vía penal también, en ese juicio penal, puedo solicitar mi resarcimiento civil. Allí estaríamos diciendo que se está faltando al principio del doble juzgamiento, a la prohibición del doble juzgamiento. Tú me estás juzgando en la vía civil a consecuencia de un acto de naturaleza penal.
Dice John, los civilistas aseguran que la resolución judicial de una esfera no determina la otra. Ay, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que quiero darle con un bate de yo no sé si de aluminio, si de concreto, si de acero en la cabeza. A pulverizarlos totalmente. Oiga, yo no puedo decir que una sentencia no tiene que ver con la otra porque le tengo noticias. Se inició la vía civil con una figura delictiva. ¿Y la figura delictiva de qué esfera es? Del Júpiter, no. De la esfera penal. Eso tiene que tener incidencia en la esfera civil. Es por eso que yo no comparto esa opinión de los civilistas con todo el respeto de la academia en materia de derecho civil. No la comparto. Siento que ahí hay una violación a los derechos humanos. Porque a mí se me lleva a la esfera civil por algo que es de competencia de la esfera penal. Y eso se puede llevar a los juzgados internacionales, a la justicia internacional, violación de derechos humanos. Lo que pasa es que no se lleva a la justicia internacional porque esa es una justicia larga, más larga que la esperanza de un pobre. Y cuando usted ve la remuneración económica desde el punto de vista del abogado, es si usted gana ese caso y pueden pasar 20 años. Bien, jóvenes, aquí hay alguien que entró cuando se acabó la clase. Mari, ¿qué pasó contigo? ¿Ya se acabó la clase, hija? Mari, quiero verte. Quiero verte, Mari. Ya la clase se acabó, mi amor. ¿Qué pasó? Quiero verte. Mire, yo les he dicho y yo entiendo los problemas de señales. Las normas no las hago yo. Yo quiero verlos. Quiero verlos, no quiero fotos. Usted tiene que estar presentable para su clase. Me señaló que es conveniente demandar en la esfera civil antes que en la penal. Pero es que tampoco estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con que primero se demanda en la civil y después en la penal. Quedamos en lo mismo, juntos con pegado, hablando folclóricamente. Porque eso que voy a demandar en la esfera civil se deriva lo que yo voy a demandar en la esfera penal. No, discrepo. Miren cómo yo me expreso y así ustedes deben aprender a expresarse en el ejercicio de la profesión. Uno no le dice, estás equivocado. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho no existen respuestas absolutas. Existen posibles soluciones, es decir, estrategias alternativas de respuesta ante una situación. Entonces, uno no comparte el punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista que sobresale en un proceso? No necesariamente el que tiene la razón. El punto de vista mejor sustentado. Bien, muchachos, necesito ver que ustedes están viendo las clases en el canal YouTube y no están siendo reflejadas. Yo tengo que felicitarlos porque aquí me enviaron su coordinador, Valencia, a quien yo felicito, un listado de 8 grupos, pero faltan. Ustedes son 35, no me dan las cuentas. Muy bien, yo los felicito. A mí me gusta mucho ese orden. Así es como se tienen que presentar y proyectar los abogados. Con ese estilo, aquí se presentó una lista, muy bien. Así que los otros pónganse patines, voy a pasar lista
rapidito. A ver, hoy es 17. Barba Katia, no está. Ese otro que no contestan a tiempo porque andan durmiendo. Oiga, qué horror. Batista Jenny, yo la vi ahí a Batista. ¿Dónde estás? Ya voy. Te pongo ausencia. Bernal Mari, que acaba de entrar. Reina linda, ¿qué fue lo que te pasó? Platícame, llegaste cuando se acabó la clase, mi amorcito chulo. Dice, te salía apenas intentabas entrar. Oh, pero qué raro, porque es que aquí la gente entra y se sale, pero yo las veo aquí registradas. Acuérdense que me queda el registro aquí, ¿ah? Ah, a ponerte la excusa. Camarena Ashley, Christopher Castro, Edward Chavarría, Angélica Chaverra, Mira de León, Eduardo Espinosa, Presente, profe. a Ruth Fábrega. Yo todo el que no me dice presente le pongo ausencia, aquí está en problemas. Axel Figueroa, Lorena Gómez. Lorena creo que me mandó una excusa. Acabo de ver. Alcides González no está. Asmani Jiménez tampoco. Utiniani Melanie. Mixdalia, ahí estaba. Presente. Sí, Abraham Martínez no está. John. Melanie Moreno. Presente, profesora. Melanie no está. Murillo Lilinel, me parece que estaba. Edilma Murillo es la que está. Presente. Ajá. Navarrete Paulette. Presente, profesora. ¿Quién es? Pamela. Profesora, mi cámara está quebrada, no sirve. Bueno. Navarro Paola. Presente. Pachal Cheribel. No está. Ramón. Tampoco. Ramón Pedrosa. Brilla por su ausencia. Reyes Alexi. No está. Ríos Rosana. No está. Salvatierra Stephanie. Santana Carla. Sin Abimilet. Somarriba Rolando. Valencia que tiene excusa. Estoy aquí presente, profe. Ah, Estoy presente. Yaibet Vargas. No está. Wong. Presente, profe. Bien, jóvenes. No estoy viendo la proporción de los me gusta que usted tiene que dar y de los comentarios versus la cantidad de estudiantes. Tiene que leer y tiene que estudiar, que esto no va a entrar por ósmosis. Bien, jóvenes, acuérdense, la próxima clase, que es de 1 hora, nos toca círculo de lectura y ya sabe todo lo que vamos a realizar. Los quiero, Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, Hasta profe. luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, mi amor.